Dios bendiga tu vida grandemente. Te bendigo en el nombre del Señor. Soy el pastor, siervo de Dios, Visitación Soto. Y te invito a escuchar esta reflexión que por estos medios estamos difundiendo por voluntad de Dios. No dejes de suscribirte en el canal Visitación Soto Ministry en YouTube. También dale like y comparte estos mensajes. Quiero hablar acerca del tema: es necesario que vengan las pruebas. Es necesario que vengan las persecuciones. Es necesario que seamos probados, como el oro en el fuego. En el libro de Hechos, capítulo 14, verso 22, leo textualmente: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Lo repito, y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Bueno, y son vastos los versículos bíblicos que nos hablan acerca de la tribulación del creyente, así como en el Viejo Testamento como en el Nuevo, porque ellos también fueron atribulados. Y si nos leemos el capítulo 11 del libro de Hebreos, nos encontraremos con el ranking de los hombres de la fe, de aquellos que no negaron la fe, de aquellos que fueron perseguidos, fueron muertos, anduvieron huyendo de un lado a otro, escondiéndose en cuevas, pobres, en harapos, hambrientos, y con todo esto no negaron su fe. Dice la palabra del Señor que muchos prefirieron ir a la presencia de Dios que ser rescatados, conociendo ellos el galardón de aquellos que soportamos la avalancha de pruebas, de persecuciones que este mundo nos infringe. Dice el escritor del libro de Hechos, que es el Espíritu Santo, que es necesario y es menester que a través de muchas tribulaciones, no dice de pocas tribulaciones, dice de muchas tribulaciones, entremos al reino de Dios. Como hablaba yo en una pasada prédica, ya hace algunos años, en la congregación que yo pastoreaba, de que si tú eres un árbol que da pocos frutos, no te van a apedrear. Y que si eres un árbol que da mal fruto, tampoco te van a apedrear. Pero si eres un árbol que da mucho fruto y buen fruto, como dice la palabra en el libro de San Juan capítulo 15, si das muchos y buenos frutos, te van a apedrear. Porque hay un enemigo en el mundo que nos aborrece. Y el mundo en que vivimos, un mundo plagado de tanto pecado, de tanta corrupción, al ver nuestro caminar, al ver cómo nosotros no nos apegamos a los rudimentos de este mundo, a las costumbres de este mundo, a los malos hábitos de este mundo, a las mañas, a las truculencias de este mundo. Y vaya que estamos en un tiempo muy especial en el aspecto
donde el pecado ha llegado hasta la misma presencia de Dios, así como lo hizo en Sodoma y Gomorra. Y vaya que el Señor Jesucristo en el libro de Mateo capítulo 24 nos dice, como fue en el tiempo de Noé, como fue en el tiempo de Sodoma y Gomorra, en el tiempo de Lot. El pecado había sucumbido, había llegado hasta la presencia del Señor. Y vemos nosotros las consecuencias porque el Señor destruyó a Sodoma y a Gomorra. Y también cómo destruyó todos los moradores de la tierra por causa de la maldad que había en el tiempo de Noé. Ni más ni menos son los tiempos que estamos viviendo. Tomando en cuenta que nosotros que somos la luz y que somos la sal de la tierra, ellos no están de acuerdo con nuestra manera de vivir, y esto es la fe, porque por fe andamos y no por vista. No están de acuerdo todas las instituciones, como esta que se llama ONU, que es la gestora de toda la maldad y que habla hipócritamente a favor de los pobres, entre comillas. Organizaciones como las que siguen a esta. Organizaciones que van moldeando sus propósitos para la humanidad. Ellos saben que nosotros no estamos de acuerdo con la manera de pensar de ellos. Cómo se introduce la corrupción por las instituciones a las sociedades del mundo. Cómo se exporta y se importa la corrupción, los malos hábitos, los malos ejemplos en este mundo. Y como nosotros no estamos de acuerdo en esa manera de vivir, el producto de todo eso es persecución. Quiero decirle que en mi vida he sido perseguido por 2 ocasiones para ser muerto, por causa de la obra del Señor. ¿Cuántas veces a nosotros nos levantan falsos testimonios? ¿Cuántas veces nos persiguen? ¿Cuántas veces vienen aflicciones a nuestras vidas que como fuego nos purifican y nos acercan más y más a la presencia del Señor? ¿Cuántas veces aparecen en nuestras vidas cosas raras que nosotros no tenemos explicación de dónde aparecen y por qué aparecen? ¿Por qué si yo soy un hombre saludable aparezco enfermo? ¿Por qué tengo problemas en el corazón? ¿Por qué tengo problemas de alta presión? ¿Por qué tengo problemas de diabetes? ¿Por qué tengo problemas de enfermedades en el estómago? ¿Por qué aparecen diversas enfermedades en los creyentes que vivimos por fe y que amamos la santidad de Dios? Pues aquí lo dicen los discípulos. Es necesario, así como a Pedro le era necesario que le viniera el zarandeo que Satanás le iba a dar, porque lo pidió para zarandearlo. Pero Jesús oró por él para que no faltase la fe en Pedro. Allí había un propósito. Había que preparar a Pedro porque su ministerio iba a trascender por la eternidad. Iba a marcar el destino de las almas para todos aquellos que iban a escuchar la palabra predicada por los apóstoles. Le era necesario a Pedro ser purificado, ser moldeado, porque traemos el carácter del viejo hombre. Vivimos en un mundo corrupto, vivimos en un mundo donde a cada momento
Podemos ver nosotros cosas que están en desacuerdo con la palabra del Señor, en desacuerdo con el carácter divino. Y recordemos, hermanos, nosotros no somos del mundo, dice la palabra de Dios, para que vivamos conforme al mundo. Ni tampoco vamos a tener una escuela en este mundo. Nuestra escuela está en Dios. Él nos mostrará el camino por donde debemos de andar, aunque ese camino no nos guste. Él nos mostrará para dónde debemos de ir, qué debemos de hablar, qué debemos de hacer, todo a favor del reino de Dios. En edificación del cuerpo de Cristo. Por eso vienen todas estas cosas. Por eso es que usted es perseguido, por eso es que usted es vituperado, por eso es que usted lo dejaron los hijos. Como tenemos nosotros, por ejemplo, ¿cuántos hermanos evangélicos los hijos los han dejado? Se han avergonzado de ellos, los han abandonado. Padres que son abandonados en los hogares de ancianos, niños que son abandonados cuando profesan a Jesucristo, porque hay niños que profesan a Jesucristo. Y desde corta edad, como mi persona, hice una elección. Jesucristo. Y eso me ha valido persecuciones, pruebas, sinsabores, como a usted también le han pasado. Y como a usted también le seguirán pasando mientras estemos en este mundo, porque no somos del mundo. Santiago lo dice claramente. El que se constituye amigo del mundo, se hace enemigo de Dios, perdón. Se hace enemigo de Dios. Porque debemos de tener el carácter de Jesucristo. Y nosotros tenemos el ejemplo número 1. Porque no habrá otro hombre como el Hijo de Dios que se encarnó y nos dio un ejemplo de sufrimiento. Léase el capítulo 53 de Isaías, se dará cuenta que no había ni parecer en él, que no era ni bonito cuando nació, que nació arrugado, nació en un pesebre. Ahí pasó sus primeras horas en ese pesebre con los animales. Y ahora no vamos a tocar puntos teológicos, sino que eso le tocó a él vivir. Y siendo el Hijo de Dios fue vituperado, fue llamado endemoniado, fue llamado hijo de fornicación. Quisieron matarle no solo una vez, hasta que se cumplió el deseo de ellos de matarlo, para que se cumpliese la palabra que él tenía que morir y resucitar. Pero nos ha dado un ejemplo de sufrimiento. Y si venimos nosotros a ver la vida de los primeros apóstoles, solo uno murió de muerte natural, el apóstol Juan. De ahí todos fueron descuartizados, desmembrados, muertos a espada, desgarrados. Dice la historia que el profeta Isaías fue aserrado por mitad, huyendo se metió en un árbol hueco y ahí fue cortado por sus enemigos, los cuales nos aborrecen. Dice la palabra del Señor, cuando nosotros profesamos el nombre del Señor Jesucristo, lo recibimos en nuestro corazón y cambiamos nuestra vida a la voluntad de Dios, los primeros enemigos son los de la casa. ¿Cuántos hemos sido perseguidos por la misma familia? ¿A usted le ha pasado? No sé lo que le está sucediendo en este momento a usted. No sé por qué está siendo perseguido, pero Dios lo sabe. No sé de lo que usted está sufriendo en este momento. Quizás algo que usted no se lo esperaba. ¿O quién espera que de repente le aparezca una alta presión? O de repente le aparece una diabetes. He visto siervos de Dios, entregados a Dios, entregados al ministerio, incansablemente trabajando para la obra de Dios, morir de un cáncer. Y son cosas que no tienen explicación para el ser humano. Y más en el tiempo que estamos viviendo ahora, que
Hoy se ha acercado vertiginosamente la venida del Señor. El tiempo se ha cumplido. Falta muy poco para su venida. Hablo de la venida a recoger a su pueblo. Y los hombres malos y perversos de este mundo, aquellos que trabajan mancomunadamente con el anticristo, aborrecen la vida del creyente, aborrecen esta gente que no quiere copiar los designios del mundo. Aborrecen a aquellos que le cantan al Dios vivo. Aborrecen el que no nos guste caminar como ellos caminan. Aborrecen la palabra del Señor. Ellos quisieran borrar del mapa o de la faz de la tierra a los creyentes evangélicos que creemos en la santa palabra del Señor y que amamos la santidad y que no estamos dispuestos a doblegarnos delante de los ofrecimientos, los coqueteos de un mundo malo y perverso, que lo único que quiere es desaparecer la iglesia. Hablo de la iglesia lavada con la sangre del Cordero. Hablo de la iglesia que no niega al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hablo de la iglesia que cree en el bautismo del Espíritu Santo. Hablo de la iglesia que camina en santidad. Hablo de esa iglesia. El anticristo aborrece la iglesia. Y es por eso que usando los medios que tiene y las personas que tiene, están produciendo cosas para dañar la vida del creyente. Como lo pudimos ver hace poco, como hablaba yo en otro tema, el bicho o el virus vino a probar quiénes éramos verdaderos creyentes, quiénes estábamos parados en la roca, quiénes creíamos que Jesucristo nos podía sanar porque Él es el sanador, según Isaías 53:5. Vino a desvelar quiénes eran falsos y quiénes eran verdaderos. Vino a desvelar quiénes eran los falsos profetas y quiénes eran los falsos apóstoles. Ahí los tiene todavía, no han cambiado porque a ellos no les gusta las pruebas, no les gusta la tribulación. Bueno, nosotros los que creemos en la venida del Señor a quitarnos de la tierra, nosotros sabemos que estamos pasando tribulación, pero no vamos a pasar gran tribulación. Quizás hayan medios y personas que están diciendo que vamos a pasar la gran tribulación, pero están desmintiendo las Escrituras. El Señor se lo dijo claro a los discípulos, que no se preocupen, que no se aflijan, que iba a preparar lugar para todos. Y cuando ya estuviera preparado, volvería a recoger a su iglesia amada. Aquellos lavados con la sangre de Cristo. Aquellos que hemos sido pasados por diversas pruebas. Aquellos que el enemigo nos ha querido matar, pero no ha podido matarnos. Porque el Señor está con nosotros. Si el diablo te enferma, Cristo te sana. Si el diablo te trae un apuro, porque Él es el autor de todo mal. Y no diga usted, el Señor lo reprenda. Porque usted tiene que pasar por la escuela de Dios. Así como el Señor permitió que Satanás zarandeara a Pedro. De la misma manera le permite, como escuela, para que nosotros creamos, para que nosotros crezcamos, para que a través de nosotros el enemigo sea avergonzado de que sí hemos creído en el Dios soberano y poderoso y que no vamos a renunciar a Él y a su palabra.
que seguiremos nosotros este camino que Él nos ha trazado hasta encontrarnos en la santa ciudad, hasta que celebremos las bodas del Cordero, hasta que seamos galardonados, hasta que veamos el rostro de Cristo. Ese es nuestro galardón. La tierra es nuestro galardón. El reino de los cielos es nuestro galardón. El volver al milenio a gobernar con el Señor Jesucristo es nuestro galardón. Nuestro galardón es Cristo. Esa es la razón por la cual es necesario. Vemos a unos apóstoles azotados, al apóstol Pablo apedreado, a Juan y a Pedro castigados con vara, amenazados que no hablemos más en ese nombre, porque el diablo lo que aborrece es el nombre de Jesucristo, del ungido, de Yeshua. Lo aborrece porque lo derrotó allá en el madero. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Quizás tú digas, nunca he visto la luz, hablando de alguna economía, de algún empleo, no sé de qué, de la salud, de una respuesta. Pero tú vas camino al reino celestial. ¿Ves el mundo cómo camina? ¿Ves las trampas que hacen? ¿Ves los malabares? ¿Ves la maldad que hacen? ¿Cómo viven para el mundo? Y como dice el salmista, a ellos como que les va bien. Digo como que les va bien porque dice la palabra del Señor que su alegría va a ser corta. Su gozo será corto. El salmista dice, tan torpe era yo que era como una bestia que no entendía. Que nosotros, los que no tenemos lo que ellos tienen, porque amamos al Señor y preferimos al Señor que las riquezas, que las comodidades, aunque Él las da a sus siervos. Pero tenemos que ser formados, preparados para vivir en el reino celestial, para que hablemos como Cristo, para que andemos como Cristo anduvo, imitándolo a Él, como lo dice el apóstol Pablo. Que imitemos el carácter de Pablo, porque él imitaba a Jesucristo. Quiero leerle otra porción del apóstol Pedro, segunda de Pedro. En su capítulo 5, del versículo 8 en adelante, dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Vio usted que el diablo anda buscando a quien devorar? Y no va a devorar un mundano porque esos son de él. No va a devorar un cristiano torcido que peca y dice ser creyente porque lo tiene en su mano. Va a devorar a aquel que tiene mucho fruto. Va a devorar a aquel que hace buenas obras. ¿O cree usted que el diablo le gusta que usted bendiga a sus hermanos? ¿Que usted comparta lo que tiene? ¿Que usted vista al desnudo? ¿Que usted debe comer al hambriento? ¿Que visite a los enfermos? ¿Que visite a los presos? ¿Usted cree que al diablo le va a gustar? Y no le van a venir flores, le van a venir persecuciones, pruebas, pero que al final serán para vergüenza del mismo. Porque Dios nos levantará en alto, como dice la palabra. Él nos exhibirá como lo que somos, la luz y la sal de la tierra. Pedro dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Oiga eso, ansiedad. Los creyentes evangélicos, llenos del Espíritu Santo, los aleluya, llenos del Espíritu Santo, buscando de Dios, viviendo en santidad, con ansiedad. No podemos proclamarnos superhombres, porque si el Señor Todopoderoso, Jesucristo, fue pasado por el fuego, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo?
porque Él nos ha dado todo y nos ha dado la bendición de ser el cuerpo del Mesías. Nuestra cabeza es Cristo y nosotros somos su cuerpo y estamos sentados a la diestra del Padre con Jesucristo. Amén. Echando la ansiedad, echando la aflicción sobre Él, echando la depresión. ¿Cómo? Sí. Pregúnteme a mí. ¿Cuántas veces he luchado contra la depresión? No me ha vencido porque yo tengo uno mayor, pero no he tomado pastillas para depresión, porque yo sé que hay persecuciones a la vida del creyente y que lo que voy a vivir en la tierra es un corto tiempo, porque o sea, que Él venga a traernos o que nosotros vayamos, de Él somos. Aleluya, gloria a Dios por su palabra. Continúa hablando el apóstol Pedro, al cual resistid firmes en la fe. Seguimos leyendo en la fe, el camino de la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Oiga eso. Todos los hermanos verdaderos en todo el mundo son perseguidos. En todo el mundo nosotros tenemos aflicciones y pruebas. Tenemos que ser menospreciados como Jesús fue menospreciado por sus hermanos. Aún sus hermanos de carne lo menospreciaron, aunque después tuvieron que reconocerlo. Ese es otro tema, pero lo menospreciaron. Ve a Jerusalén a hacer los milagros que haces allá en Galilea. Persecuciones de la misma familia. Aflicciones que le vienen al creyente donde usted se meta, aunque se meta debajo del mar, aunque se meta allá arriba en los otros planetas, ahí le vendrá la aflicción para purificar esa vida, para amoldarlo, para enseñarle a caminar en el reino, para enseñarle a caminar en el cielo, a hablar como Dios habla, vivir como Dios vive en santidad. Vivir como vivió el Señor Jesucristo en fe, como el apóstol Pablo vivió, como los apóstoles y profetas vivieron en fe. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios y que todos los hermanos alrededor del mundo están pasando aflicciones, saldrán, volverán a entrar, porque Dios tiene propósitos grandes para nuestras vidas. Y quiero terminar este tema con el siguiente versículo.